Comentario bíblico de William MacDonald. Libro de Sofonías. Introducción. Si se desea un breve resumen de todos los oráculos secretos de los profetas, léase este pequeño Sofonías. Martin Bucer, 1528. Número 1. Lugar único en el canon. Muchos observan y siguen a la familia real como pasatiempo o afición y disfrutan siguiendo a la nobleza. Como nieto del buen rey Ezequías y por lo tanto primo distante de Josías, el rey piadoso de aquel tiempo, Sofonías, podría haber pertenecido a ese grupo. Tristemente, en el periodo que transcurrió entre estos dos reyes justos, hubo medio siglo de gobierno impío a manos de Amón y Manasés. Probablemente Sofonías tenía acceso a la corte real en la capital del reino del sur, Judá. Número 2. Autor. Es muy poco lo que sabemos de Sofonías, hijo de Cusi. Su nombre quiere decir Jehová esconde, en el sentido de protege o atesora. Como se ha observado, su genealogía procede de sangre real. Le gustaba decir las cosas claras, hablando en blanco y negro, ofreciendo un cuadro muy lóbrego del día de Jehová, pero dando un vislumbre esplendoroso de la gloria futura de Israel y la conversión de los gentiles al Señor. Tal como señala Hewitt, el profeta Sofonías no tenía pelos en la lengua. No hay términos medios en el lenguaje que emplea. Denuncia el pecado y anuncia el juicio con perfecta intrepidez. Y termina el libro con un canto rebosante de inspiración y esperanza, dirigiéndose a la inauguración del reino milenario. Número 3. Fecha. Sofonías ministró durante el reinado de Josías 640 a 609 a.C. Hay diversidad de opiniones entre los eruditos creyentes de si escribió antes o después del gran avivamiento del 621 a.C. Si fue antes, probablemente su profecía ayudó a dar comienzo al despertar espiritual. Pero algunos detalles, tales como la mención del reciente hallazgo de la ley, sugieren una fecha posterior al 621, debido a que Sofonías, capítulo 2, versículo 13, muestra que Nínive seguía en pie. Es probable una fecha anterior a la destrucción, que fue en el 612 a.C. Por lo tanto, posiblemente el libro fue escrito entre el 621 y el 612 a.C. Sofonías capítulo 2 versículo 13 dice: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Número 4. Trasfondo y tema. Seguramente Sofonías profetizó desde Jerusalén este lugar, capítulo 1, versículo 4. El trasfondo histórico de su profecía se encuentra en Segunda de Reyes 21 al 23 y en los primeros capítulos de Jeremías. Sofonías capítulo 1 versículo 4 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Sofonías observaba las multitudes de escitas amenazantes, llenando el horizonte con sus movimientos veloces y terribles. La posición de Judá era difícil y delicada, ya que con sus escasos recursos no podía esperar que prevaleciera sobre las grandes potencias, cuando las naciones más potentes del norte y del sur se disputaban el dominio del mundo. Las naciones débiles que se hallaban entre medio se veían involucradas y a menudo destruidas. Consciente del ambiente de desasosiego que le rodeaba, Sofonías vino a ser un predicador de justicia y denunció los males de su época en términos tajantes. Emplea 7 veces en su pequeño libro la expresión el día de Jehová, lo cual nos proporciona el tema del libro: el juicio de Dios viene sobre Judá a causa de su desobediencia. Otras expresiones claves son celo y en medio. Dios es celoso en el sentido de que se resiente ante la idolatría de su pueblo, y Él está en medio, primero como juez justo. Capítulo 3, versículo 5. Sofonías capítulo 3, versículo 5 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Y después como conquistador de sus enemigos. Capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice?
Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. En el bosquejo tenemos la determinación de Dios a ejecutar juicio, capítulo 1. Sobre toda la tierra, sobre Judá y Jerusalén a causa de la idolatría, el día de Jehová bajo la figura de un sacrificio. Los convidados y las víctimas. Los convidados, los enemigos de Judá. Las víctimas, los impíos de Judá. Juicio, el terror del día de Jehová. Número 2. Judá es llamada al arrepentimiento. Número 3. La condena de las naciones gentiles. Los filisteos, los moabitas y amonitas, los etíopes, los asirios y en especial la ciudad de Nínive. Número 4. El lamento pronunciado sobre Jerusalén. Desobediencia, insensibilidad, incredulidad, impenitencia, la codicia de los príncipes y jueces, la liviandad y traición de los profetas y el sacrilegio de los sacerdotes, la presencia de Jehová en juicio. Número 5. El mensaje de consuelo para el remanente fiel. La destrucción de los gentiles impíos, la conversión de las naciones restantes, la restauración de Israel dispersado, el gozo de la segunda venida de Cristo, lo que Dios hará por su pueblo. Número 1. La determinación de Dios a ejecutar juicio. Capítulo 1. Sobre toda la tierra. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Sofonías capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Normalmente los profetas nombran a su padre y a veces a su abuelo, porque a los judíos les es importante su genealogía, sus raíces. Pero Sofonías, hijo de Cusi, traza un árbol genealógico de 4 generaciones, sin duda para informarnos de su progenitor real, el rey Ezequías. El capítulo en general describe la destrucción de toda la tierra y específicamente de Jerusalén y Judá. Dios destruirá por completo toda la tierra. Sobre Judá y Jerusalén a causa de la idolatría, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Los habitantes de Judá serán castigados por su idolatría, su culto a Baal, a las estrellas y a Milcom, dios de los amonitas. C. El día de Jehová bajo la figura de un sacrificio. Capítulo 1, versículos del 7 al 13. Los convidados, los enemigos de Judá. Capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Jehová ha preparado un sacrificio, Judá es la víctima y los babilonios son los convidados. 2. Las víctimas, los impíos de Judá. Capítulo 1, versículos 8 al 13. Dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que vistan vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes,
porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Dios castigará a Judá por su forma de vestir y sus prácticas idólatras, también por su robo y engaño. Los aullidos se dejarán oír desde secciones distintas de la capital, como la puerta del pescado, la segunda puerta y los collados, mientras los invasores matan y saquean. D. El terror del día de Jehová. Capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice: Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí se nos presenta la descripción más vívida de la Biblia en cuanto al día de Jehová. Es el día de la ira de Jehová sobre los hombres por su maldad, en particular sobre los hombres de Judá. Es día de guerra, angustia y matanza. Hay un himno clásico en latín basado en los versículos 15 y 16. En 1250, Tomás de Celano escribió su famoso himno de juicio basándose en el versículo 15. Dies irae, dies ila, que significa: ese día es día de ira. Es día de ira, angustia, aprieto, desolación, devastación. Las palabras desolación y devastación en hebreo, shoah y umeshoah, tiene un sonido parecido para expresar la monotonía de la destrucción. Tiniebla, oscuridad, niebla, entenebrecimiento, trompeta, alarma sobre las ciudades fortificadas y torres altas. Dios es celoso del afecto de los suyos y castigará a todo rival. 2. Judá es llamada al arrepentimiento. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios llama a la nación sin pudor o indeseable a que se arrepienta. El versículo 3 parece apuntar al remanente de judíos justos. Si buscan a Jehová, serán guardados en el día de su terrible enojo. Número 3. La condena de las naciones gentiles, capítulo 2, versículos 4 al 15. Los filisteos, versículos del 4 al 7 del capítulo 2. Versículos 4 al 7. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón. Dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Los versículos 4 al 15 predicen el juicio de las naciones de alrededor al occidente,
oriente, sur y norte. Primero son los filisteos, que también son identificados por su otro nombre, los cereteos. Sus ciudades, Gaza, Ascalón y Asdod, serán desamparadas y asoladas. Ellos serán destruidos y Judá usará su tierra para apacentar. Los moabitas, capítulo 2, versículos 8 al 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Después vienen Moab y Amón. Dios había oído sus palabras insolentes y sus jactancias contra su pueblo. Serán asolados, y el remanente del pueblo de Dios morará allí. El versículo 11 anticipa las condiciones mileniales, cuando Jehová destruirá a todos los dioses de la tierra. Los etíopes, capítulo 2, versículo 12. Dice: también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Etiopía será castigada con la espada de Dios, el rey de Babilonia. Algunos, como es el caso de Feinberg, vincula aquí a los de Etiopía con Egipto. El destino de Etiopía estaba ligado con el de Egipto, que estaba sujeto a dinastías etíopes. Considérense Jeremías capítulo 46, versículo 9, que dice: subid, caballos, y alborotaos, carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Y Ezequiel, capítulo 30, versículos 5 y 9, el versículo 5 dice: Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Y el versículo 9, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Hay razón para creer que aquí, bajo el término de los de Etiopía, entra Egipto. D. Los asirios, y en especial la ciudad de Nínive, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice: y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Nabucodonosor también destruirá a Siria. Nínive será el refugio de aves y animales, y cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. 4. El lamento pronunciado sobre Jerusalén, capítulo 3, versículos 1 al 7. A. Desobediencia, insensibilidad, incredulidad, impenitencia. Versículos del 1 al 2. Versículos 1 al 2 dice: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. La ciudad de Jerusalén, personificada como una mujer, es condenada por ser rebelde, contaminada y opresora. Ha sido desobediente y no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. B.
La codicia de los príncipes y jueces, capítulo 3, versículo 3. Dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus príncipes son como leones rugientes y sus jueces son tan avariciosos como lobos nocturnos. C. La liviandad y traición de los profetas y el sacrilegio de los sacerdotes, versículo 4. Dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sus profetas son infieles y sus sacerdotes profanos. Feinberg comenta: en el versículo 4 tenemos la única denuncia de los sacerdotes en este libro. Eran culpables de liviandad jugando con asuntos serios. No había seriedad ni firmeza en su vida o enseñanzas. Eran traidores porque eran infieles a aquel a quien decían representar, casi animando al pueblo en su apostasía del Señor. Profanaban el santuario con sus obras impías, convertían lo sagrado en profano. Hacían violencia a la ley, distorsionando la intención y el sentido de ésta cuando enseñaban al pueblo. D. La presencia de Jehová en juicio. Capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. A pesar de todo este pecado y corrupción, Jehová está en medio de ella para juzgar con justicia. Él había castigado a otras naciones, pensando que esto ciertamente haría que Judá le temiese, pero el pueblo aún se había corrompido más. 5. El mensaje de consuelo para el remanente fiel. Capítulo 3, versículos 8 al 20. La destrucción de los gentiles impíos. Versículo 8. El versículo 8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Se exhorta al remanente fiel de Judá a esperar a Dios hasta que destruya a todos sus enemigos por el fuego de su celo. B. La conversión de las naciones restantes, versículo 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En algunas versiones se ha traducido pureza de labios por lengua pura, pero lo más probable es que no se refiera a un idioma universal, sino más bien a labios no contaminados por la idolatría o la forma de hablar, que es pura con alabanzas a Jehová. Todos los pueblos le servirán de común consentimiento. C. La restauración del Israel dispersado. Capítulo 3, versículos del 10 al 13. Dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.
En aquel día milenial los gentiles traerán a los judíos dispersados de vuelta a su tierra como una ofrenda a Jehová. Judá destruirá a los impíos que se alegran en su soberbia, por lo que ya no podrán hacer que el remanente creyente de Israel se atemorice. Los que queden serán humildes y pobres, que confiarán en el nombre de Jehová y vivirán en justicia. D. El gozo de la segunda venida de Cristo. Capítulo 3, versículos 14 al 17. Los versículos 14 al 17 dicen: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Los versículos 14 al 20 contienen el canto del Israel restaurado, alabando a Jehová por su poderosa liberación y celebrando el amor de Dios por los suyos. La hija de Sión tiene muchos motivos por los que cantar, dar voces y regocijarse. No solo sus enemigos han sido echados fuera, sino que el Mesías Rey, Jehová mismo, está en medio suyo. No hay por qué debilitarse o temer, porque Dios, el poderoso, le acallará con su amor. Lo que Dios hará por su pueblo. Versículos 18 al 20. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Debido a que pronto iba a caer el juicio sobre el pueblo, Jehová termina esta profecía con una fuerte promesa de cambio completo para el remanente piadoso. En lugar de fastidio y oprobio por causa de largo tiempo, los desterrados tienen asegurado el renombre y alabanza entre todos los pueblos que les habían avergonzado. Final del libro de Sofonías. Bibliografía.